Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con todos ustedes en esta noche especial. Les saludamos en nombre de la comunidad católica San José para reiniciar este agasajo, este aniversario de la comunidad que ya llega a su 9º año de aniversario. En cualquier lugar del mundo que nos estén viendo, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buena mañana, en el momento en que Dios le ponga en su corazón conectarse para escuchar palabra de Dios. Hoy tenemos muchas cosas que platicar sobre lo que es el aniversario, hacer un recorrido sobre lo que hemos hecho por la misericordia de Dios. Y lo más importante que hoy, 31 de julio, se terminan todas las prédicas en este caso, en honor al aniversario que estamos teniendo. Muchas gracias por todo, por su sintonía y nos vamos a poner en actitud de oración para poder iniciar en esta noche especial. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce, Señor, mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo, todo lo que sea santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre, siempre sea santo. Amén. Muchas gracias por permitirme hacer esta oración que sirve como un preámbulo para entrar en esta reunión virtual, dando gracias a la tecnología que Dios nos regala. Pues queremos comentar y, como les dije al inicio, hacer como un recorrido de este 9º aniversario de la Comunidad de Hombres Católicos San José. Y hoy llegamos a la sesión final de la celebración de este 9º aniversario de esta comunidad. Nosotros iniciamos este proyecto que Dios nos regaló el 15 de junio del año 2015. Después de iniciar en las casas y después pasar al hogar San José en el condado del Naranjo, vuelve a ser movida esta comunidad por el Espíritu Santo de este hogar San José hacia el edificio Crece, el cual está situado siempre en esa misma región, enfrente del condado del Naranjo y ahora pues cerca, enfrente del Mall El Naranjo. Allí se suman más hermanos de la comunidad y se va fortaleciendo como una comunidad de hombres de enseñanza en la doctrina católica. Además de nuestra reunión semanal, iniciamos el programa de desarrollo profesional y empresarial gratuito, público y presencial. Se tenían 4 horas continuas todos los días sábados para los miembros que formábamos parte de la comunidad católica San José, para parroquianos y público invitado en su oportunidad. Este programa pues se fue
avalado e impulsado por nuestro párroco, el padre Juan Carlos Andújar, a quien también le enviamos un cordial saludo, que forma parte de esta comunidad, siendo de gran bendición para todos nosotros. Posteriormente fuimos acogidos en la parroquia San Nicolás de Tolentino para que nos presentaran a todos, y finalmente conformamos el grupo en esta parroquia San Nicolás de Tolentino. Ahí coincidentemente en esa colonia también, pues el condado San Nicolás. Pero, como ustedes recordarán, se vino la pandemia, el COVID-19, lo que nos conduce a estas reuniones virtuales. Pero Dios nos mandó el Zoom, el Facebook Live, luego el YouTube y actualmente que estamos en LinkedIn, que es la otra plataforma virtual que a la fecha estamos interactuando. Este recorrido lo hemos transitado como discípulos, aprendiendo así como nosotros podemos ser alumnos, también podemos ser maestros, enseñando y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual nos orienta a una búsqueda de la verdad y el discernimiento. Sabemos muy bien que es una llamada de Dios y que nos invita a vivir en este proyecto y que junto a los que tenemos la misma inquietud, tenemos que ir haciendo ese discernimiento y actuando como un regalo de Dios. En este 9º aniversario que estamos celebrando, estamos practicando nuestro carisma fundacional. Es la formación permanente. Continuamos reflexionando y contemplando la palabra de Dios a través de sus santos. Y cada miércoles del mes de julio, el Señor Jesús nos enseña personalmente y a través de ellos nos vamos nutriendo, nos van instruyendo, vamos analizando y hoy personalmente sobre las enseñanzas recibidas hasta la fecha y cómo es que ese impacto va transformando nuestros corazones y van siendo nuestro testimonio de vida. Vamos a hacer un recorrido de lo que hemos recibido. En la primera enseñanza fuimos cuestionados en nuestra fe a través de 3 momentos espirituales vividos juntos a Santo Tomás Apóstol, quien su vida Jesús le enseñó en la cita de Juan 20:29, dichosos los que crean sin haber visto. Entonces, ese entusiasmo de la fe inicial de Santo Tomás, ¿se recuerdan? Que dijo, vamos a morir con él a Jerusalén. Esa expresión que nos sirvió para hacer una prédica nos fortaleció. En segundo lugar, el compromiso con el seguimiento. No conocemos el camino. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, la aceptación por fe de la revelación de la humanidad y la divinidad de Jesucristo resucitado. Cuando él dijo, Señor mío y Dios mío. Y agregó la frase que hemos mencionado, dichosos los que creen sin haber visto. Si recordarán, hermanos, en la segunda enseñanza fuimos cuestionados a través de la vida de San Benito Abad sobre nuestro testimonio de vida como cristianos católicos en una época de impiedad y de culturas basadas en las ideologías humanas. Una cultura sin Dios. Si ustedes
hace memoria, recordaremos 3 momentos espirituales vividos junto a San Benito, donde hay un testimonio en su vida de la enseñanza de Jesús, que era ¿recuerdan? El versículo Mateo 19:29, vosotros los que me habéis seguido recibirán 100 veces más. Entonces de ahí vienen las conclusiones. La cruz de Cristo es el conocimiento de la palabra de Dios y las obras de misericordia. La creación de los centros de oración, de formación y de hospitalidad. La regla, un manual, un código de oración para la vida monástica y ahora nuestra vida laical. Y como último, recordarán eh, la expresión de San Benito que decía, ora et labora. O sea que San Benito decía que la ociosidad es enemiga del alma. Por eso han de ocuparse los hermanos a unas horas en el trabajo manual y a otras horas en la lectura divina. Oración y trabajo no están en contraposición, sino que al contrario, establecen entre sí una relación simbiótica. Por lo tanto, sin oración no es posible el encuentro con Dios. Siguiendo el recorrido en la tercera enseñanza, hermanos, fuimos cuestionados otra vez a través de la vida de San Buenaventura sobre nuestro testimonio de vida como cristianos católicos en varios aspectos. El ministerio pastoral dentro de la comunidad, la imitación de Cristo en San Francisco como hombres y mujeres modelados por la gracia. Y en consecuencia, como debe ser nuestro servicio a los hermanos en la fe. Además, nos muestra el fruto que obtenemos cuando nos dedicamos al estudio y a la formación como hombres y mujeres contemplativos, llenos de paz en las conciencias, alcanzando una orientación profunda de todo nuestro pensamiento teológico. El camino para llegar a ella es la suma simplicidad y la suma pobreza. Y así poder mostrar que la moral cristiana tiene su fundamento en los preceptos del Señor y en los dones del Espíritu Santo. En esa oportunidad, hermanos, aprendimos que debemos exponer nuestro pensamiento en una nueva clave, la cual es el misterio de Cristo. Nuestro propósito es mostrar que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Podemos desglosarlo y escuchémoslos ahorita al detalle. Primero, hay un ministerio pastoral. Segundo, San Francisco, el hombre modelado por la gracia. Tercero, el servicio a los hermanos. Cuarto, Buenaventura, como teólogo de la vida espiritual y teólogo de la vida franciscana, orienta todo a la contemplación. Y por último, el misterio de Cristo. Expone su pensamiento en una nueva clave, el misterio de Cristo. Su propósito a mostrar que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Así pues, San Buenaventura vivió la enseñanza de Jesús descrita en la cita. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Y ya como
penúltimo, en la cuarta enseñanza, cuarto miércoles, fuimos otra vez cuestionados a través de la vida de Santa María Magdalena sobre nuestro testimonio de vida. Como cristianos católicos, planteamos una serie de rasgos que pudimos encontrar en los evangelios con los que se presenta a esta santa mujer, discípula, testigo, receptora de la primera cristofanía o aparición del resucitado, mujer relevante entre las mujeres y entre la comunidad. Como está reciente, hace una semana, recordemos a Santa María Magdalena en los evangelios crónicos. En este caso, los evangelios son unánimes en presentarla como discípula. Y para ello utilizaron dos verbos característicos de discipulado, que es seguir y servir. Segundo, otro rasgo con el que es presentada María Magdalena en los relatos evangélicos es el de ser testigo. Junto con sus compañeros, asiste a la muerte de Jesús y a la suerte que corre su cuerpo. En tercero, según San Mateo y San Juan, ella es receptora de la primera aparición del resucitado, bien sola o bien con la otra María que menciona San Mateo. Otro rasgo con la cual aparece María Magdalena en los evangelios canónicos y que se deriva del anterior es que es la receptora de un saber y de una misión por parte del resucitado. Y como quinto y último, otros de los rasgos importantes es el de su relevancia en la comunidad y su preeminencia en el grupo de las mujeres. Así, Santa María Magdalena vivió la enseñanza de Jesús, descrito en la cita bíblica. He visto al Señor y ha dicho esto. Eso está en Juan 20:18. Así es, hermanos, de que la verdad ha sido un recorrido muy instructivo, muy lleno de enseñanza, de mucha fe, testimonio de los santos. Y ahora, para finalizar en este quinto miércoles, en este noveno aniversario, con alegría y con mucho gozo en nuestros corazones, damos la más cordial y bienvenida a nuestros hermanos que tienen a su cargo esta prédica libre. Así de que en este primer momento vamos a escuchar una prédica libre a través de nuestro hermano que ya se está, como decimos, preparando para poder disertar todo lo que el Señor le ha revelado, le ha regalado, especialmente en un día hoy muy especial, que es la celebración de San Ignacio de Loyola, quien tiene un versículo especial que dice, lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Lucas 14:33. Así de que con mucha alegría recibimos a nuestra hermana Rafita, a quien dejamos en el uso de la palabra, pidiéndole que la efusión del Espíritu Santo lo acompañe. Bienvenido, hermano Rafa. Hermanos de la comunidad, hombres católicos,
San José. Qué gusto, qué alegría, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y compartir esta enseñanza. Igualmente, con todos los que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales, a quienes le decimos también buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta noche, inspirados por la palabra de Dios y tomando como ejemplo a San Ignacio de Loyola, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, queremos compartir con ustedes esta enseñanza que no cabe duda que nos va a permitir seguir caminando de la mano de Jesús como sus discípulos y como sus misioneros. Sin embargo, para ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús, primero tenemos que escuchar la voz de Dios y luego obedecer. De eso se trata. El domingo pasado, cuando fuimos a misa con mi esposa, me quedé viendo un rótulo que dice oración por las vocaciones. Y dice, oh Señor, Dios nuestro, haz que tu voz sea escuchada por muchos, que se levanten y vivan unidos en ti. Fortaléceles con tu palabra, de manera que se dispongan a evangelizar a los pobres y cuidar de tu rebaño, que es abundante. Que todos los que han sido llamados a este camino de servicio, a esta vida de servicio, puedan escucharte y cumplir tu voluntad. Miren qué bonito, me llamó la atención la oración por las vocaciones, porque el servicio es una vocación. El Señor nos llama y de eso se trata precisamente, de escuchar la voz de Dios, no esa vocecita que nosotros tenemos a veces aquí o aquí, que nos invita a seguir el mundo, que nos invita a seguir nuestros sueños, sueños de grandeza, sueños de poder, de alcanzar metas puramente humanas, carnales, mundanas. Se trata precisamente de escuchar la voz de Dios y obedecer, según lo que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y respondemos afirmativamente, entonces Él se manifiesta en nuestra vida. Dios nos ama, nos llama, pero no nos obliga. Pero cuando nosotros damos el sí a esa llamada de Dios, entonces Él demanda entrega total. No a medias, no un poquito, total. Eso implica renunciar al orgullo, la vanidad, el afán de poder, el afán de riqueza. Renunciar a todo eso que el mundo nos ofrece y nos llama, porque el mundo nos llama, el mundo nos deslumbra, pero también nos engaña y nos pierde. Entonces, tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda, y decidirnos a caminar con fe y fortaleza el camino que previamente Él nos ha trazado. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que te voy a mostrar. Y más adelante dice, partió Abraham
tal como se lo había dicho Yahvé. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Como todos sabemos, los antepasados, o sea, el padre de Abraham, salió de Ur de Caldea y se radicó en Harán. Y de ahí Dios llamó a Abraham para que fuera a Canaán, la tierra prometida. Y es importante hacer énfasis en esto. Abraham tenía 75 años, porque muchas veces nosotros nos escudamos para no servir, para no escuchar la voz de Dios en la edad. Yo soy muy viejo, yo ya no puedo hacer nada. O por el contrario, soy muy joven, todavía no tengo experiencia. Pero Dios nos llama en el momento preciso, ni antes ni después. En el tiempo perfecto de Dios es la edad perfecta para escuchar su voz, obedecer. Más adelante, Jesús nos haría la misma invitación a través de Simón Pedro, el pescador. Así como Dios le habló a Abraham que dejara todo, así Jesús le habla a Simón Pedro y a través de Pedro nos está hablando a nosotros, que lo dejemos todo. Y también se manifiesta en este texto bíblico de Lucas 5:11 la autoridad de Jesús y la obediencia de Pedro. Porque Jesús le dijo a Pedro, lleva la barca mar adentro y echen la red. Y Pedro le contestó que habían estado toda la noche trabajando, pero que no habían pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. El resultado, todos lo conocemos. Una pesca milagrosa donde las redes casi se rompían por la cantidad de pescado que había en ella. Entonces, Pedro y algunos de los que lo acompañaban fueron, dice el texto bíblico, a dejar la barca en la orilla, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Ahí la obediencia. Primero el llamado y luego la obediencia. Dejarlo todo. Dejarlo todo no significa quedarnos completamente sin nada. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos confianza y convicción, porque bien dice la palabra de Dios que se relaciona con este tema. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas de las cuales tenemos necesidad serán añadidas. Entonces, que no nos dé miedo, porque Pedro estaba temeroso. Y Jesús le dijo, no tengas miedo. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Déjelo todo. Hermano, déjelo todo. Todo aquello que le estorba y siga los pasos de Jesús. Es como dice el Evangelio. Es un tesoro que nosotros encontramos, como aquel hombre que encontró el tesoro y se regocijó, se emocionó, estaba feliz. Y él hacía todo por conservar ese tesoro. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. El reino de Dios, el reino de los cielos, es un tesoro y nosotros debemos hacer todo lo posible por conservar, por no perder. Ahora, dedicarse a la obra del Evangelio, no, y luego volverse atrás, no está bien. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestra respuesta no es consecuencia o producto de un momento de emoción. Cuando nosotros nos decimos, ya aquí me llamo Jesús, ahora voy a ser servidor suyo, ahora voy a ser su discípulo y ahora voy a ser su misionero.
Pero cuando vienen las primeras dificultades, entonces lo abandonamos todo, buscando una vida de comodidad, una vida más segura, una vida más normal, según los criterios del mundo y del hombre común. Jesús necesita discípulos comprometidos, que no le hagan feo a nada, que confiados en su palabra, sigan adelante, superando cualquier obstáculo. Por eso, dice la palabra de Dios también, en Lucas 14:33. Esto vale para ustedes. El que no renuncie a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Si nosotros nos apegamos a nuestros bienes, a nuestra comodidad o a nuestra vida de placer, no podemos ser discípulos de Jesús. Tenemos que dejar todo aquello que nos estorba, que nos enreda, para seguir libremente los pasos de Jesús. Esto tiene mucha relación también con el primer mandamiento. Como ustedes saben, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros amamos a Dios de esta forma, nos va a ser fácil desprendernos de todo lo material. Y Dios, en su infinita misericordia y bondad, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados. Siempre estará la provisión de Dios presente, constante para nosotros, porque hemos seguido su voz después de haberla oído y obedecido. Tenemos el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Para él, San Ignacio de Loyola, tenía un lema que decía que todo sea para mayor gloria de Dios. Todas sus acciones, todos sus pensamientos, todos sus esfuerzos, todas sus palabras iban dirigidas a lograr ese objetivo, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. Tal vez ustedes se preguntarán entonces, ¿y quién fue Ignacio? Porque Ignacio era un hombre común y corriente, sencillo, con sueños de grandeza. Ignacio fue soldado y sacerdote, fundador de la Compañía de Jesús. Pero antes de eso, se enlistó en el ejército para pelear contra los franceses en defensa del castillo de Pamplona. Él quería destacar, Ignacio, quería destacar, quería que lo reconocieran, quería que lo vieran como un héroe militar. Sin embargo, una bala de cañón le rompió la pierna y ahí terminaron sus sueños de grandeza, su carrera militar, todas sus aspiraciones del mundo. Entonces, es importante escuchar la voz de Dios, porque Dios habla de toda forma, en cualquier circunstancia, aún en las circunstancias dolorosas y de tristeza, Él nos está hablando. En este caso, Dios le habló a Ignacio a través de una herida. Tal vez muchos de nosotros, en su caso, hubiéramos renegado, nos hubiéramos lamentado, nos hubiéramos puesto a llorar nuestra desgracia. Nuestros sueños se opacaron, se esfumaron, porque ahora con esta pierna ya no puedo ser un soldado, un militar. Y tal vez hubiéramos ido mucho más allá, reclamándole a Dios. Pero Ignacio no hizo eso, aunque todavía
después de haber sufrido esa herida, en su convalecencia, ahí en ese mismo castillo de Pamplona, para entretenerse, él pidió unos libros para seguir nutriendo su mente de fantasías y seguir soñando esas cosas que antes le atraían. Pero ahí en el castillo no había nada de lo que él quería. Lo único que encontraron, dice, un volumen de la historia de Cristo y otro de la vida de los santos. Y entonces, Ignacio, como no tenía nada que hacer, no podía caminar, estaba postrado por la pierna rota, se puso a leer sin ningún interés. Pero ahí la voz de Dios que le está hablando, a través de esa herida que le causó dolor y que lo postró en una cama, ahí le estaba hablando Dios. Tal vez con una voz inaudible. Porque a través de la lectura de la vida de los santos, poco a poco se fue interesando. ¿Cómo es que estos hombres han hecho esto y aquello? ¿Cómo es posible que se hayan sacrificado? Sus pensamientos iban y venían. Y él decía, si esos hombres están hechos del mismo barro que yo, entonces yo también puedo hacer lo mismo que ellos. Ahí estaba la voz de Dios actuando. Él quería emular a las personas que estaba leyendo, esos hombres que habían dejado todo, porque Ignacio también dejó todo lo que tenía con tal de seguir una vida de penitencia, una vida de servicio. Ahí comenzó Ignacio a trabajar, especialmente en las reflexiones espirituales. Las reflexiones espirituales tratan acerca del servicio, la meditación, el orden, la emoción, la convicción del servicio, de cómo nosotros podemos servir más y mejor al prójimo. Todo aquello que se relacione con el servicio, sin importar el sacrificio, sin importar lo que a nosotros nos cuesta. Todo eso está contenido en las reflexiones espirituales. Para que quedara claro, para todo aquel que leyera esas reflexiones, que le quedara bien claro que el servicio al Señor debe ser incondicional, sin poner condiciones. Pero a todo esto, Ignacio todavía tenía sueños de grandeza, como los tenemos todos. Muchas veces nosotros nos acercamos a una comunidad o nos acercamos a la iglesia, pero todavía pensando si podemos regresar o si podemos combinar las dos cosas. Y esto no es posible. No podemos tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Nos tenemos que definir. Tenemos que reflexionar y decir, o estoy aquí o estoy. Si soy amigo del mundo, pues automáticamente no voy a ser amigo de Dios. Y si soy amigo de Dios, voy a ser enemigo del mundo. Entonces, Ignacio tenía sueños de grandeza, ansiedad de gloria, y lo que pierde a todo hombre, amor por una dama. Pero estos no eran más que pensamientos vanos que solamente le traían dolor, tristeza, melancolía, recuerdos tristes que no lo dejaban vivir en paz. Ni la oración, dice la biografía, ni la oración, ni la penitencia conseguían ahuyentar la sensación de vacío y de tristeza que él sentía. Era Dios el que lo estaba llamando y era el mundo el que lo estaba reteniendo. Pero dice en Mateo 26:41,
manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Aquí la enseñanza para nosotros, que muchas veces nosotros tenemos el deseo de avanzar en el servicio, pero el mundo nos jala, la carne nos llama y cedemos a la tentación. Y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar de una vez por todas y decidirnos a seguir a Jesús. Porque el que no deja todo atrás no puede ser discípulo de Jesús. Ahora, Ignacio tuvo una visión. Se le apareció la Madre de Dios. Y esa visión le impactó tanto que después de su convalecencia hizo una visita al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Y fue ahí donde tomó la decisión de dedicarse definitivamente al servicio de Dios. Llevar una vida de penitente. Escogió el camino de Dios en lugar del camino del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que solo Dios podía satisfacer su corazón y llenar ese vacío que él sentía en el alma. Todo eso no es una información biográfica de Ignacio, que a través de esto se convirtió en San Ignacio. Es una enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, poniéndonos como ejemplo a San Ignacio de Loyola, para que nosotros también hagamos votos como los hizo San Ignacio, votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Y aquí se consolidó como un santo, San Ignacio de Loyola. Él cultivaba el espíritu, pero también el intelecto. Muchas personas piensan de que solamente con llevar una vida eclesial es suficiente. Sin embargo, aunque sí es cierto en cierta forma, también es cierto que hay que cultivar el intelecto para poder tener una visión más amplia, una perspectiva más amplia de lo que es el reino de Dios. De esta manera, San Ignacio, a los 44 años, obtuvo un título de la Universidad de París. Nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios, pero si tenemos oportunidad de también de cultivar el intelecto, hagámoslo. Porque eso nos va a ayudar, como dije, a tener una visión más amplia de lo que es el reino de Dios. Su pedagogía enfatiza la experiencia del aprendizaje a través de la reflexión, de la discusión y de la acción. Esa es la pedagogía de San Ignacio de Loyola. Si usted decidió seguir a Cristo, hermano, no vuelva atrás. Si el mundo lo llama, si esa vocecita le está diciendo que hay una vida de comodidad, que hay una vida más segura, que hay una vida más normal, según el hombre del mundo, no le haga caso. Reflexione cómo está su vida de servicio, si realmente se está dedicando en cuerpo y alma, como dice el primer mandamiento, a amar a Dios con todas las fuerzas del alma, del corazón, o si solamente, como también dice la Biblia, está tibio, así, a medias. Porque en Apocalipsis dice que el Señor no quiere gente tibia. O eres caliente o eres frío. Y si eres frío, te echaré de mi lado. Entonces,
Ahí está la pedagogía de San Ignacio, reafirmada por la palabra de Dios. Reflexione en su vida de servicio. Si se está dedicando de lleno a servir al prójimo, a servir a Dios, a seguir a Jesús, o está medio sirviendo. Luego, discuta con usted mismo y con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si voy desviado, ¿cómo puedo hacer para reencontrar el camino? Jesús es el camino y también es la verdad y la vida. Esa discusión la tiene que tener con su interior y especialmente con el Espíritu Santo de Dios, que lo asesore. Y una vez que ha reflexionado y que ha sometido a discusión su vida de servicio, entre en acción. Porque ningún propósito, ninguna visión, ningún plan se va a llevar a cabo si no entra en acción, si no lo pone en acción. Es decir, trabajar. No quedarse postrado, no quedarse solamente en la teoría, sino comenzar a trabajar. No importa cómo. Puede comenzar de a poquito, poquito, poquito y poquito. Paso a pasito, se recorren grandes distancias. Así que, mi hermano, mi hermana, están escuchando, están viendo a través de las redes sociales. Si usted decidió a Cristo, no vuelva atrás. Siga adelante. Deje atrás todo lo que le estorba y todo lo que le enreda. Y siga a Cristo. Porque Él le está diciendo en esta noche una orden y espera que usted lo escuche y que le obedezca. Jesús le habla en esta noche a usted especialmente y le dice, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Ojalá, como dijo el autor de un libro, que este sea el principio de grandes cambios en su vida y en su vida familiar, para usted, para su familia. Que así sea para cada uno y que Dios los bendiga. Les deseo feliz noche a todos. Muchas gracias, hermano Rafita, por esa prédica que nos has dado, que nos motiva a seguir esos caminos de los santos. Es importante poder hacer algunas reflexiones sobre lo que tú nos has dicho y poder comprender cómo es que un momento crucial en nuestras vidas nos cambia todo. Yo considero de que esta prédica que tú nos has regalado, el primero que ha, como decimos, aprendido bastante, eres tú, Rafita. Aprendiste cómo ser santo no es que uno quiera ser santo, sino dejarse ser santo guiado por Dios. Y cómo un incidente le da un giro completo a su vida. Si San Ignacio de Loyola hubiera seguido siendo un militar, pues a lo mejor hubiera seguido haciendo sus ejercicios como militar y a lo mejor en alguna batalla, pues el destino lo hubiera llevado rápidamente a una muerte que es segura cuando son las guerras. Pero mira cómo Dios transformó esta vida, cómo Dios puso a personas que lo estuvieron asistiendo para poder darle un giro diferente a su vida. Nos has dado muchas enseñanzas, inclusive cómo
San Ignacio de Loyola, siendo un joven y teniendo muchos recursos, optó por esos votos de pobreza. Y todo lo que has dicho nos vuelve a recalcar, pues, de que es mejor atesorar en el cielo y no atesorar en la tierra. Es una Exacto. buena enseñanza que nos has dado. Entonces, además, todo lo que San Ignacio de Loyola hizo ese recorrido dio origen también a los ejercicios espirituales como modelo de introspección. Si tú recuerdas toda esta cultura que San Ignacio de Loyola ha hecho a través de los ejercicios ignacianos, algunos que hemos recibido algunos ejercicios de ellos, nos hemos dado cuenta que el ser santo solo requiere de una decisión personal. San Ignacio de Loyola fue ese pecador penitente, ese peregrino, y solo luego fue líder y fundador de, ustedes recordarán, de la Compañía de Jesús, de la cual nuestro Papa Francisco forma parte de ello, de esa compañía, y que ha hecho grandes transformaciones a nivel de la iglesia. Ha hecho grandes hazañas, no solo inclusive con los edificios. Ustedes pueden darse cuenta las catedrales, las basílicas, las iglesias, las ermitas que la Compañía de Jesús ha construido. Lo ha hecho con mucha delicadeza, mucho detalle, queriendo agradar al Rey de Reyes. Y ahora son grandes estructuras, edificaciones que por todo el mundo la Compañía de Jesús ha hecho. Entonces, en este caso, San Ignacio de Loyola, a pesar de que su papá tuvo varios hijos legítimos, ¿verdad? Sus hermanos no se distinguieron porque por sus buenas costumbres, sino que San Ignacio de Loyola, inclusive, él fue, como dicen, esclavo de sí mismo, ¿verdad? Para poder convertirse más adelante en un fiel servidor de Cristo. Su conversión pues tuvo lugar durante esa convalecencia que tú mencionabas, esa herida que tuvo en su pierna, se recordarán, fue en la ciudadela de Pamplona, donde allí él empezó a recibir esa llamada. Y como bien lo mencionaste tú, esas apariciones lo fueron llevando a querer ser lo que al finalmente se transformó en un verdadero santo, ¿verdad? Esa visión, ¿verdad? Que es la famosa, la visión de Cardona, que tú lo mencionabas. Esa manera de cómo fue en su primera fase él desarrollando esa gran emoción, introspección, esa tendencia a poder querer ser un santo. Entonces, hay mucha información de San Ignacio de Loyola que tú nos has dado y que también ustedes, hermanos, pueden encontrar en muchos libros. Hay bastante bibliografía. Inclusive San Ignacio de Loyola se dejó acompañar de muchos hermanos, de muchos laicos, de muchos clérigos, de muchos sacerdotes e inclusive hasta los consejos del Papa. Entonces, su liderazgo él lo imponía con sus decisiones porque era bien inquieto San Ignacio de Loyola. Cada paso que él daba era importante y
había en él un discernimiento comunitario. Él siempre fue muy visionario y volvemos a repetir cómo él tuvo esa visión de poder crear la compañía de Jesús. Entonces, y volvemos a recalcar esos votos de pobreza, que a pesar de que él había nacido en una cuna de gente noble y que también tenía sus recursos, pero él prefirió, a través ya de un convencimiento que él tuvo, pues, dijo, ya no, eso de tener recursos no lo es todo en la vida, sino que me tengo que dedicar, como decían los libros, porque él se recordaba el libro de los santos que estuvo él leyendo durante su recuperación de su pierna, que inclusive él decía, quiero volver a caminar, pero en otro camino diferente, en un camino de santidad. Inclusive, no sé si te recordarás cuando él hizo ese recorrido de Venecia a Roma. Eso fue más o menos en el año de 1537, cuando ellos se encontraban reunidos ahí en Venecia para embarcarse, pero por primera vez en 38 años que él tenía, ningún otro patrón hizo, eh, como decimos, subir su bandera de peregrino en señal que era su próximo viaje. Entonces fue cuando él se embarcó y pudieron llegar pues hacia los destinos del Papa. Entonces, esa ordenación sacerdotal, si ustedes recuerdan, y hacer ese apostolado de San Ignacio es digno de admirar, digno de imitar. También tuvo muchas visiones espirituales, ¿verdad? Y casi era como de ordinario en él recibir esas visiones. También hizo muchas consolaciones, ¿verdad? Cuando él regresó a París nuevamente. Y todos sus deseos giraron alrededor y en torno, pues, a un punto que él lo hizo como central, que rogaba a él, a la Virgen María, que le quisiese poner a él como su hijo. Rogaba, él decía, quiero que en verdad la Virgen María, yo pueda ser un hijo más de ella para poder seguir en este camino de santidad. Así fue pues como él se dejó acompañar de muchos sacerdotes, ¿verdad? Y él hizo muchas oraciones, sintió ese deseo de cultivar su alma y lo vio pues tan claramente que Dios, nuestro Padre Celestial, le ponía a él como el ejemplo de que hay que ser obediente. Recibíamos un mensaje hoy, se recordarán, en la homilía del padre Santiago Martín, que si debemos de nosotros enfocarnos en definir en una palabra, decía, ¿quién es San Ignacio de Loyola? Sencillamente dice, lo escribe como obediencia. San Ignacio de Loyola fue obediente, se dejó guiar por esa visión, por el Espíritu Santo de la Virgen que le estaba inspirando, ¿verdad? Entonces, hoy nos da ese mensaje de obedecer lo que el Padre nos va guiando, lo que la Virgen a través de ese camino que nos lleva a Jesús, nosotros podamos seguir siendo santos como Él santo. Entonces, hay muchas anécdotas y muchas informaciones de San Ignacio de Loyola. Si ustedes se recordarán, cuando él fundó la Compañía de Jesús, cuando el Papa pues le hicieron
Así que la propuesta de que él pudiera llegar y hacer todo ese trámite fue en 1538. Entonces, ese gran paso de fundar esa compañía no estaba dado aún, ¿verdad? Pero los compañeros que lo seguían, que seguía siendo un grupo fuerte, unido a él con esos mismos ideales, pero lo más importante que no eran vínculos jurídicos, sino que al contrario, podemos llamar a esa hazaña que hizo San Ignacio de Loyola como un paso del Espíritu de Dios, que es el que le iba guiando. Como muchas veces él en sus ejercicios nos hace ver de que la contemplación es parte de todo católico, de poder ver con el alma, con los ojos del alma, con los ojos del corazón, para poder hacer esos discernimientos que nos van llevando cada día a la santidad. Entonces, cuando él hace todo ese proceso de la fundación de la Compañía de Jesús, prácticamente fue un año después, cuando en 1539, si te recuerdas, que fue llamado a través de las deliberaciones, como se fueron fijando como puntos principales, a ser unidos uno tras otro, ¿verdad? Y siguiendo los mismos patrones para la fundación de la futura Compañía de Jesús. Y ese voto especial, como vuelvo a repetir, de obediencia al Papa, las enseñanzas de la doctrina cristiana a los niños, el mandato, un mandato vitalicio que al final fue importante a través del superior general. San Ignacio nos ha dejado todo ese legado, ese camino de enseñanza hacia la obediencia. Es una bendición, Rafita, que tú nos hayas dado toda esa información, todo ese complemento, todas esas eh, comparaciones con las que iniciaste en tu prédica. Y siempre lo hemos platicado con los demás compañeros, pues, o sea, la forma en que tú das la prédica nos llena, nos transmite una paz, los mensajes son claros, los conceptos se graban más rápidamente en nosotros. Y lo que te puedo decir es que Dios te bendiga por esta oportunidad que nos has dado de escucharte. Que Dios te bendiga. Gracias, Rey. Entonces estamos en este proceso de puesta en común. También tenemos en nuestra reunión a nuestro hermano Alfredo Jiménez para que también pueda dar su punto de vista, su opinión acerca de esta enseñanza que muy acertadamente nos ha brindado nuestro hermano Rafita Ramírez. Adelante, Alfredito, el uso de la palabra está para tu persona. Gracias, Freddy. Pues no me queda más que nuevamente felicitar a Rafi, a Rafita, por esa gran enseñanza, como siempre nos tiene acostumbrados a darla, con esa enseñanza, con ese carisma, con esa entrega, con esa devoción de servirle al Señor, que es una inspiración para cada uno de nosotros de ver cómo Él se prepara, cómo Él se viste, cómo Él se presenta ante esta comunidad con el debido respeto, porque estamos hablando del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesús. Y entonces te felicito, Rafita, por siempre actuar de esa manera, por darnos esas enseñanzas, tanto las enseñanzas que tú nos compartes como la forma en que nos transmites las palabras. Es reflejado o se refleja el estilo de vida que tú llevas y que es
de la mano del Señor. No nos cabe la menor duda de que tú vives cada una de estas enseñanzas, primero para ti y luego para predicarlo hacia todos nosotros. Entonces, muchas felicidades. Y como bien decías tú en tu, en lo que nos narraste y nos transmitiste, poder escuchar la voz de Dios y luego obedecer. Fueron dos oraciones o dos palabras que me llegaron a mí y que a lo largo de toda esta enseñanza se hacen, se hacen sobresalientes, ¿verdad? Porque si nosotros estamos dispuestos, vamos a poder lograr escuchar la voz de Dios. Si nosotros estamos metidos en el afán del día a día, en el mundo, en todas las circunstancias y inconvenientes que tiene eh, el mundo como tal, no vamos a ni siquiera voltear a ver a Dios, para nada. Nos vamos a enfocar en todas las cosas materiales, en todas las cosas que este mundo nos presenta y no vamos a voltearlo a ver a Él. Eso creo que es muy importante poder y aprender a escuchar, ¿verdad? Y luego decías, obedecer. Es algo que nos han inculcado desde niños en tareas tan pequeñas, ¿verdad? Que debemos de cumplir o cuando nos encomiendan una tarea, debemos de obedecer y hacerla. Y muchas veces nos cuesta y nos vamos por las ramas o por la tangente para evadir esa responsabilidad de obedecer las cosas que nos hacen bien al final de cuentas, ¿verdad? Si obedecemos obviamente los mandatos, los mandamientos, las cosas positivas y buenas que el Señor tiene preparado para nuestras vidas y lo obedecemos, a todos nos va a ir mejor, a todos nos va a ir bien. Me llamó mucho la atención también que este santo decía que era un pecador, que también fue un peregrino y que luego se convirtió en un líder y fundador. Me llamó la atención que era el número 13 de los hijos que había tenido. O sea, fue casi que el último. Imaginémonos esas familias numerosas y que en esos tiempos yo considero que ya siendo el último, el papá ya era mayor y no le prestaba tanto interés a sus hijos, ¿verdad? Aparte que el papá pues era también, por decirlo de alguna manera, él vivía en el mundo y tenía sus debilidades como todos nosotros. Pero él logró escuchar la voz de Dios, le dio un giro total a su vida y hoy lo tenemos como un santo que nos da esos testimonios de los ejercicios espirituales, que nos da ese aprendizaje para poder nosotros seguir adelante y poder ver esas señales que se presentan en el día a día y no desaprovecharlas y ponernos realmente en esos exámenes de conciencia, de no escabullirnos del llamado que nos hace Dios. Tenemos que dar ese paso firme de dejar todo atrás y como decías tú, Rafa, ir para adelante. Si ya nos subimos a este barco, no dar pasos para atrás, sino que dar pasos hacia adelante, encomendados de la mano del Señor. Únicamente, Rafita. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo.
pues también comparto y son los mismos sentimientos hacia nuestro hermano Rafa. Y hoy pues un gran mensaje que nos ha dejado de San Ignacio de Loyola. Adicional, había una parte específica de San Ignacio de Loyola que es bueno volverla a recordar, ¿no? Porque como él prácticamente fue el fundador de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay muchas informaciones acerca de esta fundación. Inclusive la fundación oficial fue en 1541, ¿verdad? Fue en septiembre. Entonces, ya oficialmente quedó constituida la Compañía de Jesús y todos por unanimidad querían que él, San Ignacio de Loyola como fundador, fuera el que prácticamente la pudiera dirigir. Por unanimidad, todos decían, tú tienes que ser. Entonces, San Ignacio de Loyola en esa oportunidad pues no aceptó esa elección, ¿verdad? Entonces, eso fue el 8 de abril de 1541. Entonces, él hizo un discurso bastante fuerte diciendo que era incapaz, que no podía, que sus malos hábitos y el pasado que tenían y los presentes no le permitían hacer esa misión que el Papa y los demás sacerdotes se lo estaban solicitando. Y solo se rindió, ahí sí, cuando después de una confesión, imagínense que para él decir que quería optar a ese cargo, la confesión de él duró 3 días. Son datos bastante significativos de San Ignacio de Loyola, que imagínense que cuando uno se va a confesar, uno dice cuando hace un examen de conciencia y a lo mejor la confesión que uno hace es cuando es de 1 hora, dice uno, qué montón me tuve que confesar y poder decir todos mis pecados y mis faltas y mi examen de conciencia y mi reparación. Mas, sin embargo, San Ignacio de Loyola, su confesión duró 3 días y su confesor fue Fray Teodosio de Todi y le dijo, pues, tú tienes que dirigir la compañía de Jesús porque si tú te niegas, sería como resistirse a aceptar al Espíritu Santo. Entonces como que lo fue llevando a un extremo, Fray Teodosio de Todi, que dijo, bueno, está bien, yo voy a ir aceptando esa misión que me han dado. Entonces, también recayó sobre él la tarea de escribir las constituciones, si ustedes recuerdan, desarrollando los puntos que ya habían sido contemplados en varios capítulos. Entonces, al final, como para poder hacer como una remembranza oficial, el gobierno de la Compañía de Jesús, él le dedicó los 17 años que le quedaron de vida. Y el método que siguió fue combinado en el estudio y la oración. Son dos eh, aspectos que él combinaba para poder dirigir la compañía de Jesús, el estudio con la oración. Y el estudio era sobre todo en los puntos comunes, como las órdenes religiosas existentes. Lo más importante, la oración eh, y en este caso profundizar, ¿verdad? Entonces, esos son los datos más importantes de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Inclusive cuando escribió las constituciones y gobernó la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola añadió una serie de actividades apostólicas, ¿verdad? Entonces, que hicieron de él el apóstol de Roma. Entonces, así hay muchas anécdotas
de San Ignacio de Loyola, y hay muchos textos, ¿verdad? El más de los comunes, ese fue que fue tomado de Martínez de Pach, ¿verdad? Fue un director, ¿verdad?, de la colección Nuevo Cristiano. Entonces, hoy el Señor nos ha dado un banquete especial al recibir una prédica de uno de los grandes santos, San Ignacio de Loyola, quien con su obediencia nos deja un gran mensaje en decir, como también dijo San Agustín, cuando uno cree que ya no sirve para nada la vida de uno, que ya no sirve para nada, San Agustín también decía, permítanme que todavía se puede ser santo. Imagínense que San Agustín, a la par de San Ignacio de Loyola, estos grandes santos, nos dejan a nosotros esa gran bendición para poder nosotros todavía encauzar nuestra vida en estos senderos hacia la santidad. Muchas gracias, Rafita. Muchas gracias a nuestro hermano Alfredo Jiménez, quien nos ha apoyado en la dirección técnica y en los controles de la plataforma para poder llevar a ustedes estas enseñanzas. A todos los hermanos que nos sintonizaron, también le mandamos un especial saludo a nuestro amigo y hermano Carlos Vides, para que también el Señor, donde quiera que Él se encuentre, lo llene de muchas bendiciones. Y especialmente un saludo para usted, hermano y hermana que nos ve en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora que el Señor le haya llamado. Con mucha alegría nos vamos a ir despidiendo. Si Rafita tiene alguna anécdota o algo adicional que agregar a esta reunión especial, pues sería bastante agradable escucharte para cerrar con broche de oro este 9º aniversario de nuestra comunidad de hombres católicos San José. Como complemento a lo que acabamos de escuchar, porque fue la voz de Dios y del Espíritu quien habló, no fui yo. Hay una cita bíblica que dice, según Isaías 49:6, y esto especialmente para cuando nosotros queremos o tenemos un espíritu conformista. Dice, no vale la pena que seas mi servidor, únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. No es suficiente. Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Entonces, este es un complemento de lo que acabamos de decir, lo que acabamos de escuchar, de que tenemos que dejar todo atrás y poner más que los demás, no conformarnos solamente con un poquito, sino volcarnos de lleno hacia el servicio para el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente, pues, Rafita, por tus aportes, por tu apoyo, y deseamos que así como tú aprendiste, yo en lo personal he aprendido, y también todas aquellas personas que vieron todo este proceso de enseñanza, aprendizaje durante la reunión, pues que también se hayan grabado en su corazón. Así que no nos queda más que ir despidiendo ya el programa, y le vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo Jiménez que por favor nos haga la oración final de cierre, y con esto estamos más que agradecidos con cada uno de ustedes. Ok.
Con todo gusto. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, por Por siempre siempre sea. sea alabado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que descansen y que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Así sea. Buenas Hasta- noches para todos. Buenas noches.